y es este concepto antagónico de Cristo que es Satanás. ¿Qué hay con eso? La cultura popular acerca del diablo y lo que la Biblia dice acerca del diablo, ¿no? Entonces la primera aparición de este ser antagónico aparece después de la creación del hombre y la mujer, y aparece representado a través de una serpiente que habla y dialoga con la mujer, y lo que hace es presentar, digámoslo así, una tentación, y la mujer cae, la mujer y el hombre caen. El responsable es el hombre, aparece ahí. Pero esa es la primera referencia que aparece. Y luego tú vas avanzando a través de la Biblia y encuentras esa referencia una y otra vez. Y hay diferentes referencias. Entonces, para entenderlo como la Biblia lo presenta, Satanás no es el antagónico de Cristo, porque Cristo es el verbo, ¿no? Y el verbo es Dios. Y Dios no tiene comparación con nada, porque Dios es el creador de todas las cosas. Y en eso incluye a Satanás. Entonces, como la Biblia lo presenta, es que Satanás era un ángel creado por Dios, que en su momento, añadiendo rebeldía a su carácter, se rebeló en contra de Dios. Y podríamos decir que es un ángel caído, ¿no? Y hay varias referencias acerca de esto en los libros de los profetas, donde ubican a este ser en el Edén y lo presentan de esa manera, como un ser creado. En ese sentido no tiene la misma estatura de Cristo, ¿no? Hay una gran diferencia entre todo esto. Es un ser muy interesante porque se comporta como cualquier enemigo, o sea, como cualquier antagónico, como cualquier adversario. De hecho, eso es lo que Satanás, la palabra Satanás significa adversario. Diablo, la palabra diablo significa calumniador. Entonces, se presenta como cualquier enemigo. ¿Cuál es la mejor estrategia del enemigo? Hacerte creer que no existe, básicamente, ¿no? Entonces, no, la Biblia lo presenta como un ser que existe, como un mentiroso. Jesús lo define así, como homicida desde el principio, que busca matar desde el principio, y como mentiroso y padre de mentira, ¿no? Entonces, así se presenta a través de toda la Biblia. Y es un personaje que es muy interesante al final de los tiempos, en el Apocalipsis, porque es un engañador que pareciera que se ha creído su propia mentira y que pareciera que su enfoque está completamente creyendo que él va a obtener una victoria. Pero no es así. Lo mencioné al principio de nuestra conversación, como en Hebreos, este miedo que yo tenía hacia la muerte, me presenta claramente Jesús. A través de su muerte venció a la muerte y venció a aquel que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, Satanás, ¿no? Entonces, a grandes rasgos creo que podría decir eso. Podríamos decir mucho más acerca de este personaje. Pero creo que lo que la gente creo que más debe de saber es eso, ¿no? Satanás no está a la altura de Dios o está a la altura de Cristo. Claro. Es un ser creado que tiene un destino y tiene un final. Claro. ¿Va? Y en ese aspecto, o sea, alejándonos un poco de esta... Porque yo ahorita me cuentas esto, ¿no? Yo lo visualizo y como que me viene inmediatamente una imagen como completamente barroca, en donde están los ángeles, y en donde está... Exacto. ¿Tú cómo lo entiendes? ¿Son energías? ¿Cómo se viven? Y más en el siglo XXI, justamente. Está muy loco. ¿No? Todo está aquí. Entonces, ¿cómo lo interpretas tú que estos personajes ocurren? O sea, son energías que nos tientan y nos hacen hacer cosas. ¿Cómo lo tienes tú entendido desde ese punto? La Biblia lo presenta como existe un mundo espiritual a nuestro alrededor, ¿no? Y hay una escena muy interesante en la vida de Jesús donde el Espíritu de Dios, está muy loco esto, el Espíritu de Dios lo lleva al desierto y durante 40 días es tentado por Satanás.
es una contraparte, porque toda la Biblia cuenta una misma historia. Entonces, Jesús es, una de las maneras en que se describe a Jesús es como el primer Adán. Está muy loco eso, ¿no? Como el segundo Adán. El primer Adán es el primer hombre. Estuvo en la presencia de Dios, estuvo en un jardín, tenía todos los beneficios para triunfar, por así decirlo, digámoslo así. Y Satanás llega, lo tienta y cae. Y cuando Jesús comienza su ministerio, el Espíritu lo lleva al desierto y lo lleva para ser tentado por Satanás por 40 días y lo vence. Entonces es algo muy interesante porque marca, engloba, ¿no?, quién es el primer Adán y quién es el segundo Adán. Y el primer Adán es vencido y fracasa y el segundo Adán triunfa. Entonces, cuando está esa escena, Satanás actúa como el tentador, metiéndole duda a Jesús, ¿no? Si acaso eres el Hijo de Dios y tienes hambre, pues haz que se convierta esta piedra en pan. No puedes hacerlo, ¿no? Y hace lo mismo que hace al principio en el Edén, ¿no? Entonces, si eres el Hijo de Dios, que no puedes hacer eso, ¿no? Y cuando ves la escena en el Edén, es muy parecida. Le dice, entonces Dios te dijo que no puedes comer de todo árbol, ¿no? Lo primero que hace es meter duda de Dios es bueno, ¿no? Y la tentación es un paralelo entre Jesús siendo tentado en el desierto y Adán y Eva siendo tentados en el huerto del Edén, ¿no? Entonces, lo que hace es los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿no? Mira el árbol, es apetitoso, puedes comerlo, ¿no? Y además serás como Dios. Y es precisamente Satanás, ese personaje que quiere ser como Dios y que quiere recibir la alabanza de Dios. Es un personaje lleno de soberbia y de orgullo, ¿no? Y esa es la manera y esa es su estrategia para tentar a Adán y Eva. Entonces, como la Biblia lo presenta, tenemos, digámoslo así, 3 enemigos. Uno de ellos es Satanás, el segundo es el mundo y el tercero es la carne. Entonces, a veces como cristianos, tristemente hay una corriente que le da mucha poder a Satanás y lo ve en todos lados, ¿no? Y no ignoramos sus maquinaciones, dice, pero tampoco le tenemos que dar toda esa importancia, porque no es un ser como Dios, no es omnipotente y no es omnipresente. ¿Se entiende eso? Y el mundo tiene las mismas características, te tienta de la misma manera, pero nuestra carne también nos tienta de la misma manera. Entonces yo siento que muchas veces le achacamos a Satanás muchas cosas cuando en realidad es nuestros propios deseos y nuestra propia, esta palabra es interesante, concupiscencia, nuestros propios malos deseos que están dentro de nosotros. De lo que hablábamos, estamos anhelando la redención completa. La presencia del pecado sigue estando en nosotros, ¿verdad? Pero llegará un momento en que esa presencia será quitada, ¿no? Y tendremos un cuerpo glorioso, donde ya no existe todo eso. Entonces, es un mundo espiritual, es un tentador y un calumniador, pero hasta ahí tiene esa capacidad, ¿no? Cuando ves a Jesús siendo tentado, es llevado a la orilla del pináculo del templo, le dice Satanás, échate. Es qué mejor entrada que eso, qué mejor presentación para ser el Hijo de Dios, que Dios te proteja y cuando caigas en el templo, los ángeles te van a proteger, ¿no? Y Jesús le dice, no vas a tentar a Dios. O sea, la palabra de Dios dice, no tientes a Dios. Pero lo interesante es que lo lleva al pináculo, pero Satanás no lo empuja, porque no tiene esa capacidad. Tiene la capacidad de presentarte algo y entonces ahí está, el árbol ahí está, ¿no? Okay. Pero es el hombre el que agarra el fruto.